y la función de que el título sea de Huesca Victoria por la promoción y fomento del patrimonio aragonés está hecho con una muy buena intención, vamos. Y he puesto San Juan de la Peña como el máximo que hay, el Castillo de Loarre, por supuesto, la Catedral de Jaca, y en atención a Ángel, pues las iglesias del Serrano. De ninguna de esas cosas voy a hablar. Voy a hablar de... de esto. Esto es lo que ha llamado mi presentador la ermita de Santiago de Agüero. De ermita no tiene absolutamente nada. Esto es una catedral. Es una catedral. En el interior lo ven mucho más claro. Fuera la perspectiva de esa foto es muy mala porque no tiene foco para hacerla, pero por dentro esto es el ágil interior donde esa arquería es de un auténtico románico pleno, de mitad del siglo XII. Fundamentos para coger esto. Pues mis fundamentos son estos, como he explicado en mi currículum. Primero de becario, bueno, les digo que llevo desde el año 2000 con este tema, o sea, va a hacer 25 años, 2000, no, casi antes. Pero primero me becaron para hacer esta publicación, que fue en un principio con una beca muy ficticia, pero luego cuando me jubilé ya me quedó mucho en el tintero y hice el esfuerzo para acabar durante la pandemia esta otra publicación, que si una eran 50, o sea, unas 200 páginas, estas son casi 800, el templo románico, ¿no? Y así que es una combinación de decir qué es lo que tengo en mi ordenador y en los guardapapeles y en mis dibujos, pues voy a ver si lo saco. Y por fin lo saqué. ¿Qué significa? Pues que no les voy a hablar de eso otro que conozco, pero muy sobradamente pueden verlo mejor en cualquier guía. Desde luego de esta iglesia no. De esta iglesia sí que estoy, creo, preparado para explicar unos pormenores que no están en las guías. Los pasos que quiero exponer son pues, 7 puntos que me han parecido que es como siete consecuencias de mi trabajo. Primero es mostrar el estado actual para que tengan una idea de lo que es, de lo que hay. Luego, en conciencia de que es un tema que siempre les gusta oír a los amigos del románico, que son las marcas de cantería, y este templo tiene una variedad y una calidad bestial. Luego las etapas constructivas, en las dos siguientes, etapas constructivas y geometría y métrica, son dos facetas que a mí me han apasionado de estudiar y por eso las voy a intentar explicar. Luego el asoleo es una cosa que me salió entre el 2011 y el 2020, o sea, estuve 11 años en esa iglesia y no vi nada de asoleo. 11 años yendo por lo menos una vez al mes, mínimo, y no vi nada de asoleo que me llamara la atención. Y a partir del 2013 es cuando hice un descubrimiento que me abrió los ojos y dije, pues aquí hay algo más. Luego se ve. La escultura, pues es otra fundamental causa de que esta iglesia tenga su promoción. La escultura es magnífica. Solamente les voy a decir la frase que me dijo Peridis cuando vino a grabar La clave del románico. Y dijo que el que ha hecho esta escultura es el Fidias del románico español. O sea, se quedó impresionado, porque son esculturas de 23 centímetros, ya lo veréis. 23 centímetros, no son estatuas donde se pueden decir. Y luego, bueno, acabo con una conclusión histórica, que es ese pozo que se queda siempre, de decir, he descubierto casi todo lo que me atañe a mis disciplinas, pero resulta que descubrir todo esto me ha llevado a una vía que no la sé, pero me voy a enterar. Y por eso fue la que me pasé a estudiar un poco de lo que es la historia de la olla, porque está unida a este templo. Por cierto, un templo de las cuales hay dos características que yo no conozco de ninguno. Primero, que no haya absolutamente nada en archivos, pero nada,
en ningún archivo, ni eclesiástico, ni los diocesanos, ni en Archivo Histórico de Cardenal, en ningún sitio hay ni una palabra de lo que se llama Santa Eulalia, nada. Y otra característica es de que el templo, el edificio, se mantiene tal cual se fue el último cantero. Dígame usted un templo que no haya habido una sacristía nueva, la torre que se ha usado, una puerta a la ventana, este se ha quedado igual. Por lo cual es una maravilla poderlo estudiar y analizar. Bueno, pues pasamos a ver eso, imágenes y dibujos que iré pasando con poca explicación, porque esto es para verlo simplemente, ¿no? Pero la frase me gusta mucho. Y que coste que el día, ¿eh? Las otras son de Séneca y por aquí y por ahí. Que la observación desprende información, seguro, y procesarla adecuadamente conduce a resolver y profundizar su comprensión. Eso me salió algún día que te había inspirado, pero... Empezamos por el emplazamiento. A ver si lo veo. Eso es el núcleo urbano de Agüero, que es un pueblecito apartadísimo, una carretera, desde la carretera general, que es la que sube a acá. Hay 5 kilómetros de una carretera fatal, de ida y vuelta, o sea, tú entras ahí y lo haces. Este es el urbano, tiene apenas 100 habitantes, está completamente apartado, rodeado de un paisaje maravilloso, pero apartado. Y aquí, a 3 kilómetros, está lo que es, en una ladera, esa iglesia. Entonces, uno y otro. Este es el río Gallego. Está situado, como he dicho, en una ladera con una orientación buenísima, porque es una ladera de un declive muy suave, en principio. Está rodeada de pinos, que los pinos son recientes, pero vamos. Y sobre todo, está en su propia cantera. Está en su propia cantera, porque cuando veamos la excavación, es que excavaron para nivelar y asentar los cimientos en el... Pero si cuando se me ocurrió subir cantera arriba, o sea, monte arriba, se ven toda esta serie de estratos que se ven cortados. O sea, la gente trabajaba como mandan los cánones, no subían la piedra, la bajaban. O sea, en la época medieval lo que más encarecía una construcción era el transporte de la piedra. Ni siquiera conseguir la piedra, el transporte. Esto lo facilitaban en la pendiente. Y en esencia esta es la planta. La planta a nivel de los lienzos bajos. O sea, el lienzo bajo es la puerta. Hay una sola puerta y es rarísima. Ya lo ven que tres ábsides, el central, tres escalonados, con centros escalonados, central mayor, los laterales son iguales, pero esto es un estrato de roca que tiene la altura de unos 7 metros de altura. O sea, que todo eso lo han excavado antes y han aprovechado para sacar el material y trabajar. Se aprecia claramente que esto es un cierre circunstancial, rápido, que la portada está ahí pues porque tenía que haber una puerta, y luego analizaremos un poquito lo que más, pero vean el contraste entre el excelente acabado de los ábsides con el acabado de los fachadas oeste y norte. Este es a nivel de lienzos superiores, que son las ventanas, los huecos. Los huecos son 2 por ábside en los laterales y 3 parejas en el ábside central. Esto es del muro sur, al ser un muro de cerramiento precipitado, son auténticas saeteras altísimas, o sea que eso ni da luz siquiera, viene para la ventilación, pero nada más. Son de escasos 15-16 centímetros la anchura del hueco por una amplitud de casi 1 metro al interior. Significa que tienen un derrame bestial para entrar la luz y además
es un tema, dice, pues sería defensivo, no, aquí no tenía que defender nada. Para mí es más un tema de ocultar y conducir la luz, pero ya explicaré. Ahora paso más rápido, ven las fachadas, esta es la fachada de los ábsides, vista la fachada este, intercambio de vez en cuando alguna fotografía que he conseguido antigua. Estas son del año 1920, previa a la restauración inicial, así es como estaba antes de que se declarara monumento histórico artístico en el año 1920, y entonces es lo que le valió recibir una subvención para poder arreglarlo. Esta es la fachada sur, donde está la puerta. Yo digo la gatera porque esto no podía ser nunca la puerta de semejante templo. Esto es la gatera que tuvieron que hacer pues, para dejar el habitáculo despejado. Magnífica la proporción de las alturas y la desproporción de la longitud de la fachada. Eso no se puede llamar nunca fachada, eso está visiblemente recortado. Y aquí se ve el recorte, claramente. Esta es la fachada oeste, el cierre precipitado y corrido, un muro sin más, y estas son las ventanitas que hay, que no son ventanitas ni es nada, es una aspillera. Las aspilleras puestas en una disposición que como yo les voy a entender, y nada más. Y la norte ya tiene mucho más vulgaridad. ¿Qué significa? Pues que se ve el nivel exterior y el nivel interior. Aquí hay más de 5 metros metidos dentro del propio estrato. Que las piedras, o sea, los sillares inconclusos aún se ven por aquí. Bueno, los que no se los han llevado lógicamente están lejos del núcleo, a 3 kilómetros, pero aún así hay muchas piedras reaprovechadas en el núcleo de Agüero y además con marcas de cantero, que se nota que alguna estaba ya trabajada y se la han llevado. Las vistas interiores, pues este es de oeste a este, viendo los altares o las cabeceras, y aquí se ve una foto antigua donde hubo el típico retablo. A ver, ¿qué pasa? El retablo donde queda un detalle que es el púlpito encima de un capitel sin colocar, que da mucho juego. El alzado hacia el fondo pues son los 3 fondos de las 3 naves. 3 naves que son cortísimas, ya es un tramo solamente. Lo que se diría que ser una nave crucero son 3 naves. Y donde mejor se ven esas 3 naves, fíjense el perfil de la cubierta. El perfil de la cubierta son 3 naves, como si fueran 3 naves nucleares, ¿no? Con sus problemas de evacuación de agua que generaron. Esta es la sección longitudinal y más o menos este es el resultado en foto de lo que es. Si hablamos de la cubierta es fantasmagórica. Hasta que no me subí en la cesta de los bomberos, que convencía a un amigo para que porque entonces ahora hay drones y cosas que te suben y te hacen fotos, pero entonces o caminabas al jefe de bomberos y entonces me subió y pude ver de cerca, pues estos son fotografías hechas por mí desde la cesta, para ver que esta es la planta de la cenital de arriba, o sea, 3 naves y las 3 asilleros cubiertos por la típica bóveda de cuarto de esfera. Había una losa de piedra que se colocó a principios de los años 20 cuando se hizo la restauración, porque estaría muy mal la cubierta, claro, como hemos visto. Se hizo esta losa y fue un fracaso, porque entraba agua sin querer. Y hace 5 años, pues, se optó por una solución que mucha gente en la Comisión de Patrimonio era completamente
contraria. Es decir, ¿cómo vas a quitar la cubierta de piedra? No, la cubierta de piedra, si se pasa hay que arreglar algo. Y digo yo, antes de levantar eso, la dejo de base y le ponemos la cubierta de teja. Maravillosamente bien, funciona así. Y el gasto mínimo, porque ya tenemos la estructura hecha. Y aquí es como está ahora. Ahora sí hay drones, ahora te puedes ver estas fotos así. Que es donde aprecias verdaderamente las dificultades que con agua teníamos aquí. Porque todas esas canales que vertían las vertientes interiores nos daban unos problemas de humedad tremendos. Bueno, en mi estudio verán que en la planta yo he delimitado los colores rojos por fuera como los elementos exteriores y los interiores los azules, con una numeación, ¿no? Entonces esos son las columnas y capiteles que existen en ese templo. Claro, esto es primordial a la hora de seguir un guión o establecer un criterio para escribir y comunicar algo. Si no tienes un argumento numeral que lo avale. Bueno, vamos a pasar a los signos lapidarios. Y digo signos lapidarios porque estoy convencido de que es el mejor término que engloba a eso que podríamos llamarle marca de cantero, no sé, señales de cantería, marcas de cantera, que también los hay. O sea, hay multitud de signos que dice, todo se engloba en marca de cantero. Pues no es así. Hay que distinguir marca de cantero, pero marca de cantero. Y yo siempre defiendo que es el trabajo que hace un operario, y por eso lo cobra, por eso lo marca, tantas cosas. Esas son las marcas de cantero. Las marcas de cantería pueden ser múltiples y de múltiples destinos. No sé, que hace el que quiere poner una dedicatoria, pues eso son marcas de cantería que son encargos hechos a propósito con una finalidad, y veremos algunos ejemplos que verán diferenciantes, ¿no? Ahí están las marcas de cantera. Marcas de cantera son marcas que vienen ya hechas en el desbaste de la piedra para poder colocar el sillar debidamente. Esos son otras. Por eso ese término marca de cantera de honor, yo empiezo por signos lapidarios, ¿no? Que al fin y al cabo son los que están. Estos son los que tengo observados. A todos les he puesto una numeración que es MC, marca de cantero, ¿no? Y ven que son 40. Hasta aquí, 40. Estos otros 12 para mí son intuismo, vandalismo, lo que quieran, no son marcas de cantería. Y el primer dato a evaluar para decir que son fuera y ajenas al trabajo de cantería es que son accesibles. Todas están accesibles, o sea, todas pueden coger el clavo y hacer cosas. Unas son alteraciones de marcas originales, posiblemente, pero otras son hechas a propósito, como veremos. Estas, por ejemplo, marcas únicas y singulares. Yo les digo marcas, las evalúo como marcas, pero estarían dentro de esos signos personalizados. ¿Por qué? Pues que este está claro que es una parrafada, que aquí no se lee, no se ve bien, ni aquí tampoco, vamos, es dificultoso. Pero se ha identificado como Decia Daresa Mefeci, acaba de atrás, un Mefeci. ¿Es un Mefeci? Pues me ha hecho. No, pero en fin, por lo menos intención ha habido de firmar algo, ¿no? Esto también, o sea, esto es una intención también, muy mal, pero en fin, esto es una pieza muy en Y que justamente coge los dos nervios del ábside central y los inserta en el arco triunfal, y tiene tallada una flor
de 8 pétalos. Para mí esto es el emblema del que certifica que ha hecho eso. Yo he sido capaz de hacer esa bóveda y no pongo ninguna marca mía, pero con este sello van a saber que soy yo. Lo mismo sucede en esta de abajo, que talló un hacha y una flor un poquito más tenue. Y esta está pues en el sillar siguiente, o sea, están colocadas prácticamente igual. Si este está de largo para allá, este está en la primera de bóveda. O sea, también es como decir, tú has hecho la bóveda del ábside, yo hago la bóveda de la nave. Y esta otra, porque es única, o sea, solamente hay esta marca. Y esto es una apícola, lo que llamamos, ¿no?, manejo de una mano. Intención, pues claro, es que yo le doy una intención romántica, es decir, este es el día de su santo y dijo, bueno, pues lo voy a celebrar haciendo una marca genuina para mí. Está en el ábside de sur y sería uno de los últimos que he trabajado. Ahora, los que llamo vandálicos, estos son claramente vandálicos, ¿no? Están en las jambas de la entrada, en las columnas, los fustes de la arquería. Son vandálicas, pero tienen su significado. Este tiene su significado, por supuesto, la estrella de 5 puntas siempre tiene su significado. Estos nosotros en Aragón le llamamos calvarios, porque es muy frecuente que en las jambas de las puertas de las iglesias, en madera, aunque sea en madera, están labradas con una punta. Y esto otro es un pie de mesura, que he encontrado muchísimos en sitios donde se establecía una dimensión a tener en cuenta a la hora de tallar. Yo no creo que sea este caso, pero sí me sorprendió muchísimo encontrar este pie ahí. Y estos otros también son marcas. Vandálicas no, para mí son de información. Están hechas posteriormente a hacer estas magníficas esculturas de los Reyes Magos, pero luego hubo una persona que dijo, para que no lo confundan, les voy a decir bien las paras, y me he hecho vandálicas, muy en fin, he puesto estos dos. Estos son marcas, son signos lapidarios, dan información, no son marcas, pero dan información. Bueno, luego pues hice una recopilación de todas las marcas, hice por dónde estaban situadas, cuáles son las que más frecuencia tenían, en qué localización, y me salen una serie de cuadros estos, como que la cruz es la que más tiene, que son 400, con mucha diferencia a la segunda, que es la de esta. Y en detrimento, estas son las 7 más frecuentes. Y aquí son estas 5 notables, no son las más frecuentes, pero sí las más notables, por fachadas, para que vean que hay aquí se puede ver bien que por ejemplo, la flecha en la fachada sur se sale y las otras son muy pequeñas. La primera está la cruz, la que falta, está aquí. La cruz falta porque está aquí, pues está aquí. Está tapada por este signo. Aquí está la cruz, que es la verde, pues la cruz va y la fachada azul es suya, está clarísimo. Entonces, con estos diagramas te dan una idea de la distribución de las marcas donde están, y con una lectura apropiada puedes establecer pues, los periodos, quién intervienen, cuáles son los que están asociados por grupos. Aparte de eso, lo que hice fue a cada marca hacerle una ficha. Y en la ficha, en los cuadros, establecía las características, lo que son, por ahí, lo más granado que podía sacar, los comentarios, pero sobre todo eran los cuadros, en dónde se localizaban. En los ábsides, en los muros de las fachadas y en lienzo alto, bajo, interior o exterior. O sea, toda esta información luego te sirve para establecer las etapas de intervención de cada cantero, un orden
y las posibles pausas o paralizaciones de esta es la marca número 1, la de la NOL, y esta es la de la magnífica cruz. O sea, llave. Quien encuentre una llave de estas así, que me lo diga. Yo no he encontrado en ninguna. He visto muchas llaves, pero ninguna con esta perfección. Estas dos son las dos siguientes, o sea, las dos más numerosas, la cruz y la L, unas 400, otras 220. Pero solamente esta es la que tiene en todos los parámetros exteriores de todos los parámetros. Los de base alguno fallaba siempre, con lo cual la marca rectora por excelencia es la cruz. La cruz patada, potenciada que le llaman, yo lo llamo templaria, por lo que luego veremos. Y esta es la escuadra de mesura, una escuadra que quise darle vueltas al principio porque vi un acabado en redondo que podía ser como un molde para trabajar, pero al final dije, no, esto es un error de hacerlo, porque había muchísimas y ninguna me coincidía. Para un grafismo similar decimos, bueno, pues serán todas prácticamente del mismo, pues no. No, simplemente las distintas, que no tienen nada que ver, dicen lo mismo, pero son operarios diferentes. Está clarísimo. Época diferente y tajo diferente. La famosa llave de cualquier posición, pero del mismo tamaño y del mismo formato. Hubo algún, yo le llamo insensato por decir algo, que dijo que eso lo hacían con molde o no lo hacían. ¿Nos vas a hacer a molde esto? Esta llave la llevé, la cogí en calco, la puse y se la llevé a la escuela de cantería de Monzón. Y le dije que me hicieran una, a ver cómo. Y me dijeron, esta llave cuesta una jornada el tallarla. Una jornada. O sea, perdón, media jornada. Mínimo 4 horas tallarla. Con las herramientas que tenemos ahora. Porque estos tardarían un día en hacerlo. Este sillar. Dice, y esto te funde el que sea un argumento para cobrar. ¿Cómo va a perder tiempo en hacer esto? Digo, pero es que hay otra cosa que los canteros cobraban, pero había alguno que tenía vanidad. Y esto es para mí un signo de vanidad. Vanidad de decir, soy el mejor. O un encargo. Un encargo que hubiera un mecenas que dijera, me llamo Pedro, tú vas a hacer esta marca en mi nombre, te la pago bien. Bueno, pueden hacer la casuística que quieran. Marcas de especialización, por supuesto. Esta flecha está en los aleros del ábside norte. Esa en la A en los ábsides, en el ábside sur. Esta se ve que es una flecha donde se ha especializado a hacer el dintel de las ventanitas. Esta otra es una marca que además te está diciendo cuál es el centro del fuste para colocarlo. Y esta otra es la marca por excelencia. Estos son la misma columna, ¿eh? Es la misma columna, lo que pasa es que he hecho una foto para ver la A aquí y el acabado aquí de OL, es ANOL. Y ANOL, este es el que está justo en el primer sillar del interior de la nave del ábside central. O sea, si este señor no es el que manda más. Esto es una foto que he querido rescatar, no es de Agüero, es de San Miguel de Foces, es un edificio que es tardorrománico protogótico, tiene muchísimas más marcas de cantero, ya son más góticas,
pero es para poner un ejemplo, decir, sí, aparte de marcar el cantero, ahí tienen el escudo de los sanjuanistas y un reloj de sol. Son señales, son signos de cantero. Claro, son signos partidarios, por supuesto que sí. Bueno, y aquí les paso los alzados que me dibujé, y en cada uno de ellos tienen su, por interior y por exterior, su identificación. El número corresponde a la marca que estoy apuntando. Y aquí lo pongo así para que vean por colores la diferenciación de equipos. Si les doy la primera y la segunda, a partir de ahí es un primer equipo y a partir de ahí es otros equipos. O sea, se ve claramente donde una etapa, dos etapas. Luego hablaremos de Loreto y veremos la otra. El 20 prolifera y de donde llega el 20 empieza Loreto. Y aquí lo mismo por el interior. Esto es la fachada interior, la ruta por el interior y la siguiente. Lo mismo. Tienen aquí y aquí prácticamente la misma figura que al exterior. Hay una línea que te pone los canteros de la primera época y a continuación en qué impasse, eso sí que es difícil de determinar, pero está muy claro. Si encuentran alguna por arriba, por ejemplo esa 4 que es de ese 4 que es posiblemente de la primera época y ese país, es que podrían estar hechos esos sillares y al colocarlos los colocarán diferentes. Está aprovechando el material. Bueno, vamos a las fases y etapas. Aquí esto es un poquito más engorroso porque son planos que fui haciendo, me costó muchísimo hacerlos, pero explicarlo me va a costar más. Yo les voy a pasar para que vean. En principio lo que pongo son fases según los equipos de cantera que hay. Todos los equipos los he dividido. Los pioneros son esos primeros que se asocian, por decirlo así, la línea roja para abajo, que es el zócalo, y son el primer lienzo, pero no llega siquiera a la primera importancia del lienzo. Luego vienen los especialistas, que son los rositas esos, que para mí, además de estar indefinidos si eran primera, segunda fase, por ahí es que eran especialistas. Estos eran los asociados al trabajo escultórico. Y mi teoría era de que si hay tanto tallado con esos, es que acabaron su trabajo escultórico y les dijeron, si nos vamos todos a ver, empezar a hacer sillares. Y entonces ellos hicieron sillares como canteros no especializados, pero especializados simplemente porque habían acabado su trabajo escultórico, que no es tan extenso, porque son dos pisos. Los reformadores, sin ninguna duda, el 20 y el 19, porque son los más extensos y porque ahí sí que se establece un límite. Del 20 para arriba es una etapa y para abajo es la inicial. Y luego los finalizadores, porque también son claros, los que están en los aleros son los últimos. Es incontestable que todos esos son de piezas de alero, y además te está determinando el orden en lo que se hicieron de sur a norte. Eso fue también una controversia de que todos los especialistas decían que era al revés, que habían empezado que habían empezado de sur a norte, fijándose en eso, se fijaron en eso, habían empezado, y es verdad, porque los especialistas te están diciendo que se acabó el ábside sur antes que el ábside norte. Y yo le dije que eso fue imposible concebirlo así, porque se empezó por el norte y se acabó por el sur en las piezas de zócalo. ¿Por qué? Porque si tú tienes un muro y tienes que expandirte, no vas a ir de aquí a ajustar al muro. Bueno, lo entendieron, ¿eh? Al final lo entendieron. Bueno, esto les pasaré más rápido, porque son planos donde se grafía la primera fase, que son la apertura de cimientos, y las primeras tiras de zócalo, que son las que sirven para establecer la planitud.
no me digan que empiezan por un sitio, siguen y siguen, no. Solamente hacen una zona hasta un nivel y a partir de ahí siguen. Pues el Zócalo se hizo de norte a sur y cuando se acabó se empezó de sur a norte. Entonces sí, porque ya llegaba hasta el Estrato. En esta zona es donde se localiza el sillar con el anol ese famoso de la marca número 1. Hay 14 y estas son todas las localizaciones. Es curioso porque las primeras que se hizo, lo primero que se hizo fue aquí. Casi todos los sillares de Zócalo tienen su nombre. O sea, fue el que verdaderamente hizo de especialista iniciador. Y luego cuando acabó su trabajo de aquí, empezó a hacer este tipo de columna, este tipo de basa. Esta columna es diferente, también te doy el modelo, pero un elemento de cada. Como el muestrario, que ¿ves? He hecho esto, ya podéis seguirlo. Y por supuesto, la interior que hablábamos antes, que hemos visto en la foto, es esta, que está justo en el área. En el estrato de roca no lo quitan, solo excavan lo justo para replantear y hacer la cabecera. ¿Y por qué no quitar la roca? Porque la tienen allí mismo y bien cerca está de suministrarla, quitarla y ponerla. Y entonces, ¿qué van haciendo? Mientras van levantando, van quitando y van excavando. Porque les sirve eso de andamiaje perdido, para ir levantando lienzo. Todo esto son andamiajes perdidos dentro del mismo estrato de roca que les sirve para una heredad de trozo, pues tienen una continuación. Y eso lo organizan durante todas las fases de obra, hasta que llegan a la cubierta de los arcos, de los formeros. Empiezan la fachada sur, porque si no hace la fachada sur no puedes cubrir, eso está claro. Son distintas fases que van abarcando por partes la fundición y el levantamiento. Primero el levantamiento, luego la fundición. Para acabar con la cubierta de la sur, empezar con una bóveda de la norte y el remate final es tener los dos acabados y así te sirve de plataforma para trabajar la bóveda central. Más o menos eso es el último y definitivo. Esto seguro se va a explicar así, lo siento. Bueno, ahora otro detalle para ver etapas diferentes. Estos son huecos de los ábsides. Este es del ábside sur y ese es del ábside norte, diferenciados perfectamente. Aquí hay una pulcritud y una calidad de talla maravillosa. Este se ha ido ya y para hacer el norte ha venido otro que tiene bastante que aprender. Esto es del interior. En el exterior ocurre lo mismo. Donde está de azul es lo que es el ábside exterior sur. El marrón es el central y ese es el norte. Ahora miren ustedes el acabado. El sur tiene trazas de capitel, incluso con algún dibujo, algún volumétrico bien. El del norte tan apenas tenía esbozado algún retalle, o sea, no querían perder tiempo, mucho tiempo. El norte es una pura piedra pulida. O sea, esos son etapas y prisa. Y el primero que pusieron fue este, que es un quiero y no puedo de lo que teníamos anterior, pero claro, este está mucho antes de llegar a los ábsides, es el que formalizó la fachada, con lo cual ha ido en el elemento de calidad, bien por los operarios que trabajaban, por las prisas. Estas las he traído aquí para ver que son dos localizaciones diferentes. Estos son los de arriba, son de los frisos labrados de la propia iglesia,
Y estos son del tímpano de la parroquial. La iglesia parroquial de Agüero tiene un tímpano maravilloso, ¿no?, donde hay estas figuras, entre otras. Hay una similitud brutal. ¿Qué significa? Pues que esto es del mismo tiempo. Y me interesa saber que es del mismo tiempo para auspiciar mi teoría de que ese tímpano no era de la parroquial, sino que la aprovecharon. Otro aprovechamiento, pero clarísimo. El sillar este estaba tallado por la llave, pero sería un sillar normal. Cuando tuvieron que hacer el arquillo para la arquería, pues lo aprovecharon y punto. Lo mismo ocurre en esta imposta de zócalo. Era un paralípedo tallado con esta marca que lo cerraron como convenía, y está igual, una basa hecha de un sillar rectangular hecha por el de la cruz. Aquí seguro que sería un sillar cuadrado hecho por el de 19, la marca 19, pero que dijeron, me cabe justo para hacer el arquillo, por lo otro. Y este otro es sintomático, que es el muro cierre del ábside, o sea, de la fachada oeste, que fue cerrar precipitado, aprovecha todo el material que tengas por ahí porque tenemos que levantar y marchar, y vemos que esto es una imposta de zócalo, está en el zócalo, y esto es una imposta de alero, que está, bueno, pues esto está en la fachada colocado como aprovechamiento de madera, no por lo que tendrá que poner, que tenemos que marchar. Bueno, geometría y métrica. Esto es de cómo se hacen las cosas en el románico, porque se hacen, las cosas se hacen, no surgen de la nada, están pensadas. Bueno, he puesto 4 pasos, luego hay 2 más, para ver el replanteo en planta de los ábsides. Es un tema que dices, bueno, pues sí, que no, tienen todo su fundamento. ¿Por dónde empiezan? Siempre por establecer los ejes coordenados al este, orientación este, la orientación canónica al este se cruza por el del norte a sur, y en la intersección, pues ahí se marca lo que yo denomino el módulo. El módulo es un círculo que coincide con el radio o diámetro del ábside menor, porque de alguna medida tienes que partir, alguna dimensión tienes que partir. Y yo he establecido que es el círculo del radio, o sea, de las circunferencias del ábside menor, de los laterales, ¿bien?, que tiene 10 unidades básicas. Yo veremos lo que es la unidad básica, 10 unidades básicas, ¿vale? Se dibujan eso en el suelo y se queda despejado, lo dibujan con las alineaciones y dibujan el primer círculo rojo. Dice, bueno, para que haya proporción, vamos a hacer el pegaje central y vamos a hacerlo proporcionado. ¿Y qué proporción ponemos? Raíz de 2. Sabían raíces cuadradas y todo, pues no. Raíz cuadrada es, si escribes un cuadrado, coges la diagonal y eso es el radio raíz de 2 del ábside central. O sea, geometría pura y sencilla. Que esto con un cordel y 2 clavos lo hace cualquier operario con un mínimo de geometría, claro, pero una geometría totalmente básica, ¿no? Primer paso, tenemos eso establecido. Vamos a ver, porque lo ponemos en el medio de lo que es la iglesia. El siguiente paso, tenemos ese cuadrado y decimos, bueno, pues ahora cogemos el radio del menor y lo llevamos a un lado y a otro del central y hacemos el círculo con centro en ON y OS, y esos serán los círculos absidiales. Y como están escalonados, que no están en línea, el ábside superior está escalonado, está superior,
Pues a ver dónde ponemos el otro. Bueno, pues el siguiente paso es allá, el de arriba. Tienes uno, tienes otro, y el interior dice, bueno, pues donde nos rige el cuadrado, montamos el círculo y ya están escalonados. En esencia, esos son los círculos interiores, que se pueden hacer, repito, con un cordón y un clavo. Los siguientes pasos es simplemente aplicar la teorema del triángulo equilátero como la perfección y la seguridad. Si tú haces triángulos equiláteros desde los puntos de intersección interiores, trazas con ese radio y tienes los espesores de cada uno de los alfiles. Voy un poquito más rápido porque si no. Y lo mismo para llegar a el final de lo que sería el machón al interior. Esto sería el dibujo hecho así en ordenador. Entonces estos dibujos los he hecho. Estos son el levantamiento taquimétrico que hice con multitud de puntos para tener un dimensionamiento que si no es imposible. Y este es el resultado. O sea, superpuestos, resulta que muy poquita variación entre lo que yo hice intuitivamente con el dibujo a lo que luego me salió del topográfico. Lo mismo pasa, pues esto es en la primera fase, en el primer replanteamiento de la primera fase, los tres alfiles. Cuando se hicieron los alfiles y en la segunda fase quisieron hacer la prolongación, lo primero que tuvieron que hacer fue hacer el pilar, porque el pilar, este exento, es necesario para establecer la tridimensionalidad. Tú lo tienes en planta muy bien, pero mientras no pongas en la buena altura, pierdes todas las referencias. Pues aquí fue el hacer este pilar, pero a imagen y semejanza de lo que había. Ellos sabían que tenían que continuar. Pues venga, un pilar aquí para tener referencias para ver cómo continuamos. Y lo transportaron a la fachada sur. Y en la fachada sur volvieron a repetir los mismos esquemas que ya tenían hechos antes. El acabado este, aquí, para hacer los bajones aquí de contención, o bien de la nave lateral o de la nave crucero. Esto sería una propuesta que yo pensé que ese tramo siguiente, si el transepto era recto, estaría en la portada verdadera, no en la de la primera crujía, sino en la siguiente. Y este aquí, que esta portada está hecha con el tímpano de la parroquial y me encaja perfectamente para conseguir unas distancias asociadas a todas estas unidades. Y sin embargo, como acabaron este fue el momento de disuasión, que dijeron, no podemos seguir, por lo que sea, esto hay que acabarlo. Y eso significó que hicieron la portada prisa y corriendo para cerrar la portada azul y los cerramientos que vienen así. Bueno, vamos a hablar del patrón de medida. A ver si este le llamo yo el cuadro básico de modulación. Imagínense que la dimensión básica que antes les he anunciado es una medida que llevaba cada maestro. Que hoy día pasaba eso. Uno, cuando el chico tenía su librito, no, con medida. Yo la medida que he echado aquí ha sido una que le llamo 23 centímetros. Son de 23 centímetros, porque ahora tenemos metro y podemos medir. Pero antes era un palmo del maestro. 23, 24, 25, bueno, pues 23 centímetros. Con 23 centímetros es una dimensión que ahí me sale muchas veces, que es los sillares de impostas tienen todos 23 centímetros. El radio del alfiler tiene 230, o sea, 10 veces eso. Los machones interiores tienen
46, o sea, 2 dimensiones básicas. Por lo cual, yo digo, la dimensión básica del modular Santiago es 23 centímetros. ¿Y eso qué significa? Pues si el genio coge un tablero de metro por metro y se dibuja ese cuadrado de no cada 23 centímetros, cada 11 y medio, o sea, 23, 23, 23 y medio por la mitad, te sale ese cuadrado, va a ser 23. Eso te genera esos 8 cuadrados. Cada figura de cuadrado te puede generar circunferencia inscrita, triángulo equilátero, octógono, hexágono, o sea, todo un mundo de figuras que tú haces esas figuras y puedes coger cada parámetro de esa figura. El lado del triángulo, pues esta es la dimensión. Eso es difícil de entenderlo, o yo de explicarlo, ¿no? Pero aquí es más sencillo. Si tú vas haciendo uniones, ese es el cuadrado que de esas uniones te salen cantidad de dimensiones, cantidad, que no tienes más que ir y transportar. Para hacer este sillar, esta medida va y la transporta. Para hacer esta otra medida. Tienes cantidad de medidas, todas en el cuadrado, en el tablero que digo yo de maestro. Y lo de más claro me salió fue aquí. Ese mismo cuadrado es, Pero aquí están todas las dimensiones de los fustes de columnas. ¿Esas? Todas me salen. Por métodos geométricos te salen. El diámetro de uno, por ejemplo, está en los fustes únicos de las ventanas. ¿Y eso qué son? Pues dividir la diagonal en 6 tramos. Entonces, un sexto de diagonal es eso. Eso es hacerlo y comprobarlo. Y ya tienes todas las medidas con una sola dimensión y con geometría. Hay 10 diámetros posibles. Pues aquí tienen todas las columnas que están en cada diámetro. Dimensión real y dimensión teórica. A veces coinciden, pero estas son milímetros. Eso solamente con la medida de un fuste. Con lo que sea un escalímetro grande te salía. Y esto es una presentación total. Las hiladas. El espesor de las hiladas está completamente definido. El primero, 23, ¿de acuerdo? El segundo, raíz de 2. Te da una dimensión. Pues te da una dimensión. El tercero, phi. Por geometría, lo sacas. Te da otra dimensión. Raíz de 3. Te da otra dimensión. O sea, por geometría han sacado el espesor de las hiladas. Pero con 23. Pero no final. Bueno, esta es la portada hecha ficticia a través del tímpano de la parroquial, que es como 2 veces el que esté aquí ahora. Bueno, por procedimientos geométricos llegué a demostrarlo. Ese es el círculo del así de pequeño, este es el círculo del mayor. Haces las cruces, metes el tímpano y te salen los triángulos equiláteros y lo que en teoría te sale es que este formato te coincide con lo que son las crujías de la continuación, de la última que no se hizo, la penúltima, por decirlo así. Con lo cual, esta portada encajaría perfectamente entre las que están hechas y las que han dejado de hacer porque esto ya no se hizo.
y otro más detalle de la geometría que utilizaban esta gente es de que ese tímpano, que es el de la parroquial, está hecho con una geometría, vamos, clarísima. Por procedimientos geométricos te vas imponiendo las figuras que te salen, pues 30 grados, la mandorla es el corte perfecto de las circunferencias, o sea, la geometría entendida simple. Nosotros nos parece si quedan dado vueltas, pues no señor, es que si no haces esas tallas. Si no haces esas tallas, ¿cómo coordinan las posiciones de las figuras? Todo es por geometría, eso viene que dibujárselo antes de empezar. El asoleo, tablísimo ya. Esto me lo encontré a partir del año 2001, que no me había enterado. Estas ventanas y estas aspilleras dejan pasar la luz, por supuesto, ¿no? Pero tengan en cuenta que yo estuve los primeros años que eran alabastros, no pasaba la luz. O sea, pasaba la luz, pero no me pasaba el sol, ¿no? Entonces no veía nada, hasta que se rompió una. La casualidad se rompió. Y vi que pasaba el rayo del sol y iluminaba cierto elemento. Dije, pues ahora en la mía voy a romper alguna más que me interesa y se voy a romper para ver si verdaderamente surge efecto o no. Bueno, en esencia, los ejes de la iglesia están desviados con respecto a los ejes de cardinales. Hay una desviación a propósito. Yo pienso que no. El propósito de que esta desviación viene más motivada por el estrato que dijeron, oye, que no podemos quitarnos más, que si nos metemos a quitar más, nos vamos a pasar todo el tiempo en la montaña quitando cosas. Por eso abrieron para poder continuar en terreno más fácil. Más que por la orientación en sí, y después otra cosa, que conseguir el este ahí es muy difícil, el este teórico, porque está rodeado de montañas. Entonces, Becia sabe cuando sale el este. No es el este equinoccial, porque el este equinoccial lleva ya una altitud que no se corresponde a lo que es una horizontalidad plena. Aquí ya, pues, echando unas líneas, ves que hay algunos rayos de sol que podrían incidir en elementos que verdaderamente luego lo estudias en profundidad y dices, pues esos elementos son los únicos que son capiteles historianos. Los otros son bestiarios, son geométricos, aquí tienen la figura de los bloques, o sea, y son auténticas astilleras. Los elementos referenciados por el asoleo, pues 3. Esa cabeza coronada que está en el ábside, este capitel figurativo yo le llamo la elevación del alma, y esta de unos guerreros que está en la portada, toda está al interior. Vamos a ver el del capitel del rey. Trazas líneas, esto lo tracé con el dibujo de AutoCAD. Cuando lo tienes bien dibujado, pues trazas líneas y dices, niñez, pues si me coincide con el sur, perfecto. Y entonces cuando rompí ese alabastro, lo rompí un poquito para ver si verdaderamente entraba la luz por el sur. ¿Y el sur qué es? El cenit. Eso es el cenit, el recorrido del sol. Siempre está así. Por los demás no entraba nada, solamente por ahí. Solamente por ahí, los demás son ciegos. Por esa ventana mismo ves el recorrido del sol y dices, mira, el solsticio de invierno le pega maravillosamente bien. En el equinoccio ni llega a la columna. Y en el solsticio de verano va tan alto que ni entra el sol siquiera. Con lo cual, me está diciendo que el solsticio de invierno es el tiempo. Y el solsticio de invierno fue
el solsticio del año 2013, después de romper esto, es lo que me salió esta foto. Y es la imagen de que por esa ventana me iluminaba esta cabeza. Resulta que toda la arquería son geométricos, son vegetales, es algún bestiario pequeñito en los tabacos. El único capitel que es historia y que es figurativo es ese. Es una cabeza que no da de rey. Bueno, rey por nada. Luego este otro, dije, pues este otro es un capitel que también es figurativo. ¿Qué posibilidades tenemos? Y me salieron todas esas, que sobre el orto del solsticio de invierno podría darme, pero también me podría dar una posibilidad por el de verano. Pero luego haces cuentas, bueno, cuentas no, yo hago dibujos, y cuando hago dibujos es imposible, esta actitud no me corresponde con la trayectoria solar en esta fecha. Ese es el, porque está mucho más alto, claro, que el otro. Este es el capitel y este otro figurativo de las luchas. También me dan dos posibilidades clarísimas, el orto de invierno y el orto de verano. ¿Manera de saber si es verdad o mentira? Pues a las 6 de la mañana vas y miras a ver si entra la luz. No. Antes me cortaron los pinos, que estaba rodeado de pinos, me cortaron pinos para que me entrara la luz. Y por supuesto que da la imagen de la lucha entre caballeros. Este es el orto de equinoccio, o sea, el cenit del equinoccio que da al altar, pero esto no tiene nada que ver porque ese altar es posterior, es muy colocado. Sin embargo, ese es el capitel donde está el rey, y ese sí que me ilumina. Bueno, el mostrario lo voy a pasar sin decir absolutamente nada. Vean y admiren, nada más. Comentario mínimo. Estos son los capiteles de la portada. Los capiteles que le llamarán que son del maestro de Agüero, famoso maestro de Agüero, o de San Juan de la Peña o donde sea. Es un taller tan extenso que hubiera tenido que estar o 200 tíos trabajando o 20 años trabajando en que pienso que son modelos que se copian, nada más. Observar una incidencia. Ese es único y diferente. Ese es un capitel que originalmente estaría en la portada llevada, porque hay dos piezas igual que esas que están amontonadas, no se las han llevado todavía, son dos capiteles iguales. O sea que yo deduzco que serían los capiteles originarios para la portada principal. La portada esta, desde luego, es lo que me gusta decir, que es del Corte Inglés, la trajeron aquí para cerrar como vieron, ¿no? Los modillones típicos de este hombre, del maestro de Agüero, que son los cristianos con la dualidad hombre-mujer, y que sostienen el tímpano. Pero un tímpano colocado después de hacer la bóveda de acceso. ¿Por qué? Pues porque ahí está puesta con calzador. Ni ahí no tomaron ni medidas. Aquí les pidieron una al Corte Inglés y se la mandaron por agua. Nada más. Maravilloso trabajo de escultura son los lienzos. Esos son 23 centímetros. Ese es el del central, el del sur y el del norte. Estos son simplemente trabajo de apaño, pero el verdadero trabajo escultórico está en el axis sur interior y en el central exterior. Esto lo traigo aquí porque con tiempo les comentaría que si es el cáliz que estaba por el San Juan de la Peña. No me lo creo. No me lo creo, porque esto es la de Stella Domine que bendice el cáliz y para mí es el dogma que entonces se daba de la transubstanciación. Que el concilio de Letrán dijo que era cuerpo y la sangre de Cristo. La herejía que luego derivó en Cátaro. En fin, yo es por el trabajo. Interior, el sueño de los reyes y la presentación de esos son 23 centímetros, repito, qué definición de trabajo, brutal. Eso es lo que le encantó a Alpellis.
Y sin embargo, en los laterales son unos trabajos bien hechos, pero sin la significación. Este es exterior, que es el milagro de Job, o sea, la tentación de Job, y este otro es Herodes. También el interior. El Jesús interior, está destinado a la infancia de Cristo, desde la Anunciación hasta la huida de Egipto. Y esta es Herodes consultando a los escribas y ha preparado la artillería para los inocentes. Esto los he traído aquí para que vean las prisas y la calidad. Están en el mismo capitel de los últimos que se colocaron de la primera fase, pero fue tan rápido que la cabeza de la dama que está a la derecha en el mismo capitel como adorno está muy bien perfilada ya, y el otro está a decir baja que nos vamos, y ya está. Derivación de la historia, que es lo que luego es el charco donde me he metido con todas estas observaciones. Es decir, aquí esto me dirá algo, digo yo. Entonces, como no había nada de antecedentes, eché mano pues primero de las fotografías más antiguas, hasta que hace 4 o 5 años publicaron a este Valentín Calderera. Es un pintor aragonés que fue en la Cámara de Isabel II en 1700 y pico, que se recorrió Aragón pintando cosas. O sea, Sigena se nos va a devolver por sus dibujos, porque la sala capitular está dibujada perfectamente por él. Y esto es Santiago de Abasolo. Él en agosto está fechado, puesto y todo, ¿no? Fijaros cómo estaba. Esas almenas sobran, pero las arreglaron. Había aquí edificaciones, imagino que logias de trabajo o lo que sea, sillares por ahí desperdigados, y sobre todo esto. Este es el pilar, ese aislado que está en fachada, o este que está, es este que está cercenado, que no hay nada, absolutamente le han picado el vandalismo y la que queda. Pero él en 1780 dibujó esto, queda este sí, miren, es ese, y esto está completamente picado. Pero si ahora ven este y ven este, que es el que servía en el de altar, resulta que son iguales. Conclusión: si este estaba aquí, ¿ese dónde iba? Al otro lado. ¿Y qué hay ahora del otro lado? La elevación del alma. Con lo cual ha habido una intención muy sugerente de quitar ese y decir no, pon esta figura. ¿Por qué? Porque tenemos una temática que es cárcel. Ese vendría ahí. Estos son retrospectivas de antiguo, de cómo arreglaron el tejado. Eso sí que han trabajado en anterior. Y como estaba, ahora no ven, la iglesia no la ven, porque está llena de pino alrededor. Ahí estaba limpia, y eso es principio del siglo XX. Y este es el gran enigma. Este es el gran enigma. Este es el solsticio de verano de invierno, es el que fui y vi esta figura. Para mí esto tiene ese personaje. Pero es que además, lo que hablábamos, si a este lo iluminan esta escena de guerra, y además iluminan una escena de guerra que nos dice que están luchando caballeros, que uno es musulmán y otro es cristiano por los escudos y las representaciones, y luego el resultado de esa lucha. El resultado de esa lucha es que el musulmán huye con la bolsa, pero huye con un lanzazo que le mete el cristiano que va detrás. O sea, le expulsa, vence cristiano. Ahí tienes la bolsa y tienes la lanza que atraviesa el escudo en unidad. Y aquí tenemos el otro capitel, donde es la elevación del alma. Y he puesto ejemplos. Doña Sánchez Jaca pues está elevándose el alma por los ángeles, que en Castillo pues también la eleva, pues, aquí no, aquí son personajes civiles, aquí son también ángeles, y allí también ángeles en distintos
sepulcros. Esto, a todos los especialistas que han venido, Castilleira y muchos de estos especialistas del románico, les he preguntado ¿de qué simbología creéis que puede tener este capitel? Ni idea. La muerte o sea, la no sé qué de Constantino, la elevación de... Hasta que uno me facilitó el siguiente. Me facilitó una información de que me mandó una fotografía de un capitel de Francia donde aparecía en una cara la matanza de los inocentes y en la siguiente cara unos pájaros elevándolos al cielo. Con lo cual, esto es la elevación del alma. Era la elevación del alma. ¿Qué significa esta elevación del alma? Pero las almas siempre las representaban asexuales. Aquí hay un atributo masculino claramente, con lo cual esto está para un personaje masculino. Otra cosa más es que ese pilar famoso de exteriores, donde la cruz abunda por todos los sitios, aparece eso aquí tallado. Esto es una cruz del temple absolutamente clara. Con lo cual vamos a sacar otra faceta más, los templarios. Esto es un batiburrillo que donde vamos a parar. Bueno, vamos a analizar. Hemos visto el lugar, que es una villa de realengo. Hemos visto el objetivo. El objetivo para mí era no el primero, el segundo objetivo de hacer ese templo. Ese, el del rey. Porque ese rey, o esa cabeza coronada, está dentro del ábside principal, señalado por el rayo solar. Tiene que ser un personaje de santidad, seguro. El fenómeno que lo alumbra. El modificado está hecho para ensalzar ese destino, porque no estaba puesto el capitel del rey, ni estaba puesto el capitel de la elevación del alma, con lo cual los capiteles que tallaron para traer aquí del maestro de Agüero eran figurativos, la bailarina, el dragón, no sé qué, no estaban los guerreros, con lo cual hicieron estas tres alegorías en exaltación del objetivo. Vas al documento, llamo yo como documento, pues la historia. La historia te cuenta de que Petronila fue la hija del rey de Aragón, de Ramiro II, que la casó con el conde de Barcelona cuando tenía un año, y hasta los 14 años no se casaron. El conde de Barcelona le cedió la hija y el reino, y el conde de Barcelona fue un templario, un personaje que con la ayuda de su condado y los vasallos de Aragón conquistó hasta Tortosa y hasta Almería fue también, o sea, era un guerrero que murió en el 1162 en Italia, en Turín. Lo trajeron y cuando llegó a enterrarse donde él había dicho que era su panteón en Ripoll, llegó incorrupto. ¿Y qué significa pues eso? Pues el santo, y con el santo se quedó. O sea, se llama el apelativo Ramón Berenguer el Santo. Si esto lo unimos a que hay una leyenda de sus hazañas bélicas y que en su juventud profesó caballero del Temple, y que cuando, bueno, esto es historia más, el reino de Alfonso el Batallador, al quedar sin hijos, lo dio a las órdenes militares, los nobles aragoneses se rebelaron y fueron a sacar a Ramiro I, que era obispo, monje, todo lo que quieras, pero no sabía nada de nada, y lo hicieron rey. Entonces, Alfonso I, pues, a su hermano, le dio a las órdenes militares, a las tres, campanistas, hospitalarios y
Entonces, ¿qué pasó? Esas 3 órdenes solo dependen de Roma. Y Roma le dijo a Ramón Berenguer Macho, por ahí no pasó, cuando paga bien, o el reino de Aragón es de las 3. Y tuvo que pagar, y mucho. Y mi teoría es que Agüero figuró, o sea, Santiago figuró en una de las prebendas que le dio a los templarios de Aragón, que resulta que estaban situados en un pueblo que se llama Luna, que está en línea recta de Agüero a 6 kilómetros. Ahí estaba la encomienda principal, con lo cual le dijeron, pues ahora venga, ves cobrándote intereses y te doy. Claro, si cuando se murió en el horror de santidad, con los beneficios que le había dado a los templarios, y los templarios diciendo que no querían estar allí ya más porque las guerras estaban ya encaminadas por Tortosa y por el Mediterráneo, que ellos eran rebeldes, ellos se tenían que ir allá. ¿Y esto para qué lo queremos? Pues ya está, se ha muerto este y se nos queda en Ripoll, nosotros le dedicamos un mausoleo aquí. Y para mí, Santiago de Agüero acabó siendo el mausoleo, sin cadáver, pero de Ramón Berenguer. Todo por su matrimonio con Petronila, que nunca vivió como rey, de reina ella. Que el rey tampoco fue él porque no ejerció, pero actuó como tal. Creo que ya os he cansado bastante. Ya solamente os dejo este que es el final. Esto es la verdadera y auténtica belleza de lo que es el enclave. Me lo volaron el otro día en el dron, digo, sacadme una foto bonita, por favor, para que se vea Santiago y se vea el pueblo de Agüero que está allí detrás. Mayo. Perdón por la molestia.